Les voy a leer una palabra. Yo tengo la Biblia de las Américas que he comprado, así que la versión mía quizás sea un poquitito distinta a la Reina Valera, pero si quiere leer conmigo, estoy en Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Y esto lo voy a unir a lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y estoy seguro que Dios la ha puesto. A mí me formó, me edificó. ¡Wow! Me hizo un quiebre por dentro. He estado en la semana bendiciendo al Señor por esta palabra. A mí me ayudó mucho. Y esto lo anexo ahora para que después lo sumemos todos juntos. En el versículo 18 de Efesios 1 dice el apóstol Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón, nos está hablando a nosotros, sean iluminados, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No se pierda del texto. ¿Cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra de los lugares celestiales. Mire ahora lo que dice: muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? El Padre lo sentó en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder. 22 dice: y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Mire si no somos más que vencedores. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y doy vuelta a la página y en el 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Le voy a pedir que haga algo acá. Léalo conmigo en voz alta este. Y aquel que es poderoso, fuerte, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, en mí, en usted. Dios ha depositado un poder. ¿Lo sabía? Hoy vamos a ser edificados si no lo sabía. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Está contento con el Señor? Muchas cosas pasan por nuestros corazones cuando nos encontramos en prueba o en dificultad o con inconvenientes que vienen, siempre vienen. Cuando el Señor habló de la casa, de edificar la casa no sobre la arena, sino sobre la roca, dijo: vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos. El que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. Ambos van a soportar lluvias, vientos y situaciones adversas. ¿Qué es lo que determina si la casa cae o no? ¿Dónde está edificada? Amén. Pero me gustó esta palabra, tómela. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. Permítame hablar como pastor. Mientras que muchos pasaban a dejar su ofrenda, vi a algunos hermanos y como que el Señor me señalaba: sé de algunos, no de todos, situaciones difíciles que están viviendo. Personal, de diferentes, familiares, de diferentes maneras. Y el Señor me dijo: diles, yo sé de tus lágrimas y tus necesidades. Pero quiero que sepas una cosa de ese Señor: yo soy roca firme. Nadie que confíe en mí jamás, jamás será defraudado. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Gloria a Dios. Amén. Quiero compartir lo que el Señor me dio esta semana para
hablar con ustedes. Este versículo era un adicional, vamos a volver después al final sobre él. Somos una iglesia que, si algo hemos aprendido, entre las muchas cosas que han pasado por esta congregación, hace unos días estaba conmigo el hermano que hace la página web, hermano Quique Tula, estaba en casa, estamos queriendo darle otro matiz a la página, cambiarle la cara, hacer muchas cosas. Y cuando vimos el historial de la iglesia y entramos a la parte de fotos, empecé a mirar desde que estábamos, cuando comenzamos, que no teníamos nada de nada, y comenzamos alquilando un salón del Hotel Sussex. Ahí comenzamos los primeros pasos. No teníamos ni sillas, las sillas eran del hotel y no me acuerdo cómo eran los cables, el sonido. Se armaba y se desarmaba todos los días. Me recuerdo las épocas cuando comenzó esta casa y me emocioné. Por ahí me dicen que soy muy almático, puede ser, pero a cualquiera le pasa. Recuerdo cosas, vi rostros, hermanos que ya no están, otros que se han ido al cielo y familias. En verdad que muchas cosas pasaron por mi cabeza. Y creo que somos una iglesia, sí, eso tengo la seguridad, que Dios nos llamó a comenzar a trabajar como iglesia con un claro propósito, que muchos de ustedes saben y entienden. Y Dios no quiere que por las circunstancias y las adversidades que podamos atravesar, dejemos de lado el punto por el cual el Señor nos llamó. Digo no porque me llamó a mí, pero lo transmití y la gente que vino siempre vivió esta experiencia de situaciones difíciles. Entonces, hemos aprendido muchas cosas y entre las muchas cosas aprendimos lo que era la intercesión. Algo que yo con muchos años de iglesia y de pastor, fui diácono, fui copastor, soy pastor, tuve años, enseñé en institutos bíblicos, con mi esposa estudiamos en 2, me llamaron de Instituto Bíblico del Río de la Plata, aquí en Córdoba, que es IBM, de la Unión de las Asambleas, yo estudié con ellos. Entonces el pastor Mazalica me llamaba que yo diera algunas materias, me gustaba mucho teología 1, 2 y 3. Estuve dando a alumnos avanzados de 5º año que ya salían, estaban haciendo un bachillerato teológico, di materias. Yo me apasionaba mucho por la enseñanza y viví muchas experiencias, pero nunca nadie me enseñó sobre lo que era la intercesión y el poder de las palabras como hijos. Estamos aprendiendo ahora en Didascalia que no tenemos un espíritu. Para los que vienen no es ninguna novedad, pero los que no vienen, se nos ha enseñado que somos un espíritu. Sí tenemos un cuerpo y un alma, pero primariamente Dios nos creó espíritu. Por eso es que es muy factible que esto que voy a decir, aunque no lo dice la Biblia, sea cierto. Se dice que como Adán y Eva eran seres absolutamente espirituales antes de pecar, no conocían el pecado, estaban desnudos, no tenían vergüenza, no tenían de qué avergonzarse, no solamente porque estaban solos en la tierra, en el huerto, sino que había como un haz de luz en ellos que los envolvía y los vestía, la luz típica de una persona santa. Quizás lo que le pasó en el rostro a Moisés cuando bajó del monte, que estuvo 40 días allí en la presencia de Dios, su rostro brillaba, no lo podían mirar a la cara, el pueblo tuvo que ponerse un velo. Es muy factible que así haya sido la posición primera del cuerpo de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces, nosotros somos un espíritu que el pecado hizo que la naturaleza primaria, que es la parte espiritual, pasara a ser la última. ¿Por qué? Porque cuando pecamos no somos espiritual mi cuerpo, pasamos a ser cuerpo, alma y espíritu. Lo que comienza a mandar es la carne. Hubo vergüenza, hubo miedo en Adán, bueno, todas estas cosas que usted ha leído en Génesis. Esto muestra de que él se vio, estaba desnudo, se cosió hoja, el Señor le proveyó de vestimenta. Hubo una transformación, un cambio. Pero al volver a Cristo, en la iglesia, no en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, cuando Cristo comienza a hablar de arrepentirse y habla del Evangelio del Reino, habla de nacer de nuevo. Jesús se lo dice a Nicodemo. Vino maestro de la ley a reconocer, vino de noche con vergüenza a reconocer que nadie podía hacer las obras que él hacía si yo no estaba con él. Esto no es del diablo, dijo, yo me di cuenta. El Señor le cambia la conversación y le dice, mira, te digo una cosa, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino. Ver y entrar, dos situaciones diferentes. Es la primera vez que se menciona en la Biblia, en San Juan capítulo 3, capítulo 4, por ahí 3, de que hay que nacer de nuevo. ¿Por qué habla de nacer de nuevo el Señor? Porque lo que tiene que nacer es lo que murió. ¿Y qué murió cuando el hombre pecó? El espíritu.
Entonces, al renacer el espíritu, yo vuelvo ahora, mis pecados son quitados y cambia, se invierte mi naturaleza. No soy cuerpo, alma y espíritu, soy espíritu, vuelvo a ser un espíritu al mi cuerpo. Por eso la Biblia habla de ser edificado. ¿Qué? El espíritu. Por eso la Biblia habla de que mandamos, nosotros gobernamos en el espíritu. Yo tengo que ordenarle a mi alma y a mi cuerpo se someta. Yo tengo que dominar sobre el estómago, sobre las circunstancias, sobre el dinero, sobre la tristeza, sobre muchas cosas. Tengo que aprender a gobernar si soy una persona espiritual. ¿Está bien? Entonces la iglesia está equipada de la fe, está equipada de esto que dice la Biblia, que somos uno en Dios. Antes no podía el hombre, Dios estaba afuera. Dios hizo muchas obras, Dios hizo muchas cosas lindas con el hombre. Había profetas que eran investidos de poder, de autoridad, cuando daban palabras. Todo está muy bien. Pero en ningún lado de la Biblia pasa como en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo viene. ¿Por qué hoy podemos tener el Espíritu Santo? ¿Por qué podemos ser templo del Espíritu Santo? Nada más y nada menos que porque el pecado es quitado, el cuerpo de pecado es quitado de mí y yo paso a ser un espíritu con un alma, que es la conexión con mi carne, ¿sí? Pero soy un espíritu con Dios. Por eso ahora Dios puede habitar en mí. Él y yo somos una misma cosa y una unidad. Esto es un misterio glorioso que usted no lo puede predicar a un pecador porque no lo va a entender, ni va a entender cuando le diga nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. ¿Cómo puede el hombre nacer? ¿Que me tengo que hacer chiquito, meterme en el vientre de mamá? No, no te hablo de eso, lo dijo Jesús. Te hablo del espíritu. Por eso hay que nacer, porque el espíritu murió. Y cuando nacemos, no nacemos para estar en el espíritu 2 horas en la reunión el sábado o el domingo. Nacemos para ser gente que estamos en una posición de autoridad sobre el resto de la creación. Escuche esto, porque lo que el pecado corta en Adán cuando peca es el poder de la voz. ¿Y por qué el hombre muere? Porque no podía ir y tomar del árbol de la vida en estado de pecado porque iba a vivir eternamente en pecado. Tenemos que morir porque cuando resucitamos una vida nueva, diferente. Ahí vamos a entrar al modelo que Dios creó originalmente en Adán. Entonces la muerte es necesaria porque entró el pecado. Dios no nos hizo para que muriéramos. Todo esto usted lo sabe, pero si hay algo que recibió, a lo que me quiero referir, es a que nosotros, usted y yo, tenemos autoridad. ¿A dónde? En la voz. Cuando hablamos. Por eso hablamos de lo territorial, hablamos del reino. En el reino nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Cuando dice reyes, está diciendo que lo que Jesucristo recupera juntamente con el hombre, que vino a buscar a salvar al hombre, es el gobierno. Por eso el reino. Y somos sacerdotes, ministramos a Dios. Entonces, esa posición de que nuestra voz ha cambiado y ahora tenemos autoridad, es la que nos motiva a ser una iglesia territorial. Algo que casi perdemos. Y aún siendo puerta, como Dios nos pidió ser puerta. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo sentí las carcajadas del diablo cuando pasaron situaciones que nos obligaron a decir que ya no somos puerta. Y ya no. Ya vamos a recuperar esto. Pero hay que recuperarlo. Entonces, si usamos correctamente el poder de la voz, eso tiene mucho peso para el cielo y para nosotros. Nosotros somos gente que podemos cambiar situaciones, nosotros somos gente que podemos adelantar los tiempos según Dios. Nosotros somos gente en la cual Dios tiene toda la atención porque todo lo que el cielo quiere hacer depende de la declaración profética de una iglesia que es profética. Entonces esta palabra es absolutamente profética para usted. Y quiero que usted se despierte y hoy salga motivado y edificado de decir, wow, ¿esto era así? Sí, era así. Le voy a revelar un pequeño secreto que leí de un hombre de Dios de hace muchos años que escribió lo que es la palabra conciencia. La palabra conciencia es una palabra realmente admirable. Conciencia significa aquello que el alma conoce. Por eso es que es importante para ser edificados conocer a Dios. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Qué experiencia íntima hemos tenido con Dios que nos haya marcado, que nos haya dejado planchado en el piso, no sé, o en algún lugar, pero algo en lo cual hubo un antes y un después en mí? Yo me acuerdo de varias, y aún de niño, y justamente por situaciones no muy buenas que viví. De haber recibido una noticia de un familiar mío, lloré muchos días por eso,
Y un día me encontraba en mi habitación y cuando reaccioné, no sé cuánto estuve, en un mar de lágrimas el piso, yo estaba tirado de panza al lado de la cama. Y orando por lo mismo, por un familiar, que yo sé que esto va a pasar y pronto, estaba una vez orando muy tempranito en el salón donde estábamos antes con mi esposa, éramos copastores. El Señor me dijo, basta ya, no llores más. Y me da un versículo. Y lo busco en la Biblia, yo la tenía cerca. Íbamos en ese tiempo a orar a las 6 de la mañana a la iglesia, orábamos unas 2 horas. Un día yo, otro día el pastor principal, otro día otro hermano. A veces había una o otra hermanita. Por mucho tiempo estuvimos orando de las 6 de la mañana hasta las 8, 7, 8. Y una de esas mañanas, orando por este familiar, el Señor me dijo, basta ya. Y me da esa cita y abro la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué dice la parábola del hijo pródigo? La palabra que me da el Señor dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí se me dice, esto va a ocurrir. Ora, simplemente y espera el tiempo. Un día, esa persona por la cual estoy reclamando va a volver en sí, porque él fue hijo y comió de la mesa del rey. Y hoy está comido de los cerdos y no se da cuenta. Eso le pasó al hijo pródigo. No sé si acá hay alguien así, que esté comiendo los requechos del cerdo, de los cerdos, cuando hay un manjar preparado para usted. Creo que usted me entiende, ¿verdad? Estoy hablando en sentido espiritual, ¿me entiende? Así que Dios nos ha dado muchas veces palabras, situaciones por las cuales generalmente las situaciones adversas son las que nos hacen que nos quebremos delante de Dios. Aquí voy a leerles algo que quiero que vea sobre la importancia de las palabras y cuando Dios habla y cuando otros hablan. Aquello que el alma conoce, que le dije yo que es conciencia, eso tiene que estar en tu interior. Todos sabemos que hay un punto de quiebre. Siempre que estamos frente a una situación adversa, hay un punto de quiebre en el cual depende mi estado espiritual, mi vida espiritual, mi fe. Porque si hay algo que el diablo quiere robarnos es la fe. ¿Y sabe qué trae para eso? Te trae desánimo cuando oras por una situación y oras y oras y lloras y pides y clamas y no hay una respuesta. Dios hace un silencio. Hoy escuchaba un mensajito que mandó un hermano de un predicador. Y dice, cuando Dios hace silencio no es que no habla. Él no habla, pero el Espíritu está trabajando lo mismo. Dios no está de brazos cruzados mirándote llorando ahí. Ay, qué bueno como llora mi hijo. No. En los silencios Dios también está trabajando. Y el diablo, por eso dije, tenemos que salir edificados, tenemos que conocer más a Dios. Y el diablo viene a robar la fe porque sabe que es la herramienta que a él le va a dar una paliza, porque la fe obra milagros, la fe hace que baje las maravillas de Dios y se hagan realidad en mi vida. Hay un punto en el que tu oración que has tenido por años y tus lágrimas hacen un quiebre y Dios te muestra en un instante que Él sabe responder y que nunca se olvidó de ti. Mira, acompáñeme por favor. Yo hice muchas anotaciones, pero quiero achicar y abreviar y solamente a 2 de Reyes, capítulo 18. Le voy a relatar rápidamente, capítulo 18 de 2 de Reyes. Quiero que no se distraiga, esté atento a esto, por favor. Le voy a hacer un relato para que no tengamos que leer tanto. En el capítulo 18 de Reyes, Ezequías, a la edad de 25 años, jovencito, ¿no? Chicos jóvenes hay acá, hay varios. A la edad de 25 años comienza a reinar en Judá, no en Israel. Empieza a reinar en Judá. Y dice el versículo 3 que hizo lo recto ante los ojos del Señor. O sea, era un hombre en el cual la atención de Dios estaba sobre él porque versículo 5 dice, y confió en el Señor, Dios de Israel. Hizo lo recto y el 5 dice, y confió. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá ni entre los reyes que fueron antes de él. Se ve que el hombre le agradó a Dios, anduvo en los caminos de David su padre. Pero usted sigue leyendo y dice que el rey de Asiria, que había sitiado a Israel por 3 años, no se olvide que Israel y Judá estaban divididos. Se había dividido el reino, Judá tenía un rey, Israel tenía otro. El rey de Asiria había sitiado, por 3 años sitió a Israel y lo tomó y llevó al rey encadenado. Y de ahí se vienen a hacer lo mismo con Judá, con una diferencia.
se chocan con que había un rey que hacía lo recto, que confiaba en el Señor y hacía lo recto. Y Dios dice, a esa gente yo no la dejo sola. Dice que el rey de Asiria no vino él, mandó algunos emisarios. Dice el versículo 17, entonces el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén a Tartán, lea bien, Tartán, no Tarzán, Tartán, a Rabsaris y a Rabsacés, porque uno va a leer por ahí y dice, sí que ya estaba Tarzán en la Biblia. No, es Tartán. Rabsaris y Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías, y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron, se colocaron junto al acueducto del estanque y empezaron los gritos ahí. Y el rey, versículo 19, y el rey Rabsacés les dijo, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, Nínive. Cuando usted descubre esto, lo va a entender más a Jonás. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Me salgo un poquito de la Biblia y me vengo y me siento al lado de cada uno de ustedes. ¿En quién confías? Decirle al que está a tu lado, ¿confías en alguien? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? La respuesta es obvia, yo sé lo que van a contestar ustedes. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo con palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías? ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? Y empieza a hablar mal del Dios en que confiaba Ezequías. Versículo 22. Pero si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado? Sí, porque como él temía a Dios y era temeroso, había mandado a quitar lugares altos donde se quemaban incienso a otros dioses. Estaba limpiando el pueblo Ezequías. ¿No es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria. Y empiezan palabras. Escúchese, la voy a ir leyendo salteadito. Usted, si quiere, márquela, yo lo hice con mi lapicera. Versículo 25. Así intimida el diablo cuando estamos frente a una situación adversa o difícil, personal, general en la iglesia, en el Estado, lo que sea. Así el diablo trae palabras y con palabras el diablo inicia una guerra. Dice en el versículo 25. He subido ahora, esto dice Rabsacés, he subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Wow. El Rabsacés buscaba algo, clarito. ¿Los quería dominar? Sí. ¿Los iba a tomar? Sí. No iba a estar 3 años sitiándolo. Pero usa palabras para traer miedo. ¿Sabes que el diablo hace exactamente lo mismo contigo y conmigo? ¿Sabe que nos habla todos los días para que tu ánimo y tu fuerza decaigan? He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Déjeme decirle que esto que dice acá es un común denominador en nuestro enemigo. Y te habla a la mente y te habla seguido. A veces habla más el diablo que el Señor. Cuando todos sabemos que Dios habla, muchas veces pasa el tiempo y no sabemos si Dios nos habló, no nos habló, nos dijo algo, no. Sí, me habló porque leí esta mañana la palabra, leí un salmo, yo oré cuando fui a comer al mediodía. Esa es la vida espiritual de muchos. Entonces el diablo habla y es muy escuchada su voz, porque él habla y seguido. Versículo 27. El Rabsacés le dijo, ¿acaso me ha enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti? No a los hombres que están sentados en las murallas condenados a comer su propio excremento y beber su propia orina con vosotros. ¡Qué palabrita! Porque los enviados por el rey que habían salido le dijeron, no hable fuerte, habla en lengua, nosotros te entendemos la lengua que tú hablas, que no quería que hablara en hebreo, no hable fuerte, el pueblo va a escuchar. Para eso vine, dijo el Rabsacés, vine para que ellos escuchen.
Y el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá y dijo: escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Versículo 30. ¿Sabe cómo habla el diablo? Seguimos leyendo. Dice un poquito antes del 29, dice: Ezequías no podrá librarles de mi mano, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor. Ese es el peligro para el enemigo. Y que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo: ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad, esta iglesia, esta casa, esta familia, esta economía no será entregada en mano del rey de Asiria, del diablo. No escuchen a Ezequías, porque les va a decir esto: él está diciendo mentira. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, palabras. Esta es una guerra de palabras. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Así dice el rey de Asiria: hagan paz, vengan conmigo, yo los llevo a mi tierra, para que viváis, versículo 32 al final, y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo: el Señor nos librará. Y empieza a hacer un currículum de lo que habían hecho los asirios. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad, de Arfad? ¿Dónde están los dioses Sefarbaim, de Hena, de Iba? ¿Cuándo han librado ellos Samaria de mi mano? O sea, si ellos cayeron, ustedes también van a caer. Palabras, palabras. ¿Qué hizo Ezequías cuando escuchó todo eso? Se puso muy mal. Una cosa es vivir situaciones familiares que no estamos bien, un familiar que está mal, que se fue, que se apartó o que se enfermó, lo que sea, la economía rota, una iglesia dividida. Una cosa es esto, y otra es que te vengan a decir: ahí hay un ejército que viene a destruirte, pasarte por encima, te van a matar, y están equipados y son muchos más que nosotros, no nos podemos detener. Cuando la vida tuya y la de tus hijos están en juego, no es lo mismo, ¿eh? Por eso digo, escuche, no es la misma la palabra cuando hay una situación así con inconveniente, con alguna enfermedad, que cuando está la muerte ahí cerquita tuya, respirándote en la nuca. No es lo mismo. ¿Qué hizo Ezequías? Llamó un profeta. Mandó a su gente que hablaran con Isaías. Versículo 2, capítulo 19, versículo 2. Entonces Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, vinieron al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos les dijeron: así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues los hijos están para nacer, pero no hay fuerza para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras de Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Palabras, palabras. Es una guerra de palabras. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, Isaías les dijo: así diréis a vuestro Señor, así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Y aquí pondré yo en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Guerra de palabras. Entonces el Rabsacés volvió y halló al rey de Asiria peleando contra el Libna, pues había oído que el rey había partido de Lachis. Ya empieza la confusión en el campamento enemigo. Escuche, hay un poder en la voz de los hijos de Dios para traer confusión al campamento enemigo. Cuando Dios hace silencio y Dios está obrando, y Dios ha dicho: yo nunca he sido vencido. Si creen en mí, ustedes van a vencer. Y no importa la situación en que se encuentren, el tiempo que pueda pasar, yo lo hago, dice el Señor. Crean. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Versículo 11 dice: he aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones de sus padres destruyéndolos? Es decir, Gozán, Arán, Rafet y los hijos de Edén que estaban en Telasar. Claro, porque no eran dioses. Avancemos.
¿Qué hizo Ezequías? Había recibido una carta con las amenazas. Tomó la carta, versículo 14, de mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor y le extendió la carta delante del Señor. Yo me imagino lo que tiene que haber hecho este rey. Estaba en gran aflicción. Extendió la carta con las amenazas. Señor, hazte cargo. ¿Alguna vez ha orado así? Si decimos que conocemos a Dios, si sabemos a quién servimos, si sabemos a quién adoramos, si creemos que lo que cantamos todos los días es cierto, que Él es extraordinariamente poderoso, si creemos que hay un poder en nosotros, como leímos en Efesios recién, que Él sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, si lo creemos, no lo leemos por leerlo. ¿Alguna vez ha hecho esto? Yo muchas veces, no sé si muchas, pero me acuerdo de hace poco tiempo que en una necesidad tomé el papel que me llegó a la mano y lo levanté y dije, Señor, mira, yo no tengo. Y así vino la provisión. Ese mismo día por la noche llegó la provisión. Me ha pasado. Me ha pasado. No es malo que puedas escribir tu necesidad, tu dolor en un papel y lo presentes delante de Dios. No es que Dios se olvida, nos hace bien a nosotros, pero eso es fe. Señor, hacete cargo. Tú dijiste que estabas con nosotros siempre. Amén. Ahora mire, extendió la carta delante del Señor y oró Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor Dios de Israel, que estás sobre querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha las palabras. Yo tengo subrayado todo donde dice palabras, palabras, palabras. Que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado a las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de las manos de hombre, de madera, de piedra. Por eso los han destruido. Pero ahora, Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de la mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Rey. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, bueno, le dice muchas cosas más. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él, te ha despreciado y se ha burlado de ti, la Virgen de Sión. Versículo 22 al final dice, ¿contra quién has alzado la voz y levantado tu altivez tus ojos? Saltamos al final de esta historia. Versículo 35, estamos en el capítulo 19. Aconteció, escuche, denle un aplauso, Señor, después de esto. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, eran todos cadáveres. Se terminó el asunto. Se terminó el asunto. ¿Qué hizo Dios? Escuchó la oración, vio la angustia, vio la necesidad, vio que era gente fiel, vio que había cumplido el rey como rey, no se había desviado y dijo, acá estoy yo. ¿Quieres saber quién soy? A ver, ángel de la muerte, libra a mi pueblo. Esa noche murieron, no sé de qué. No dice la Biblia qué pasó. No sé si salió con una espada el ángel, porque si era un espíritu, evidentemente no era muy visto, no habría sido una espada. No sé, murieron de infarto cada uno, se mataron unos con otros, no sé, se derramó sangre, no lo sé. Solo sé que el estadio Maracaná carga 100,000 personas. Es el más grande del mundo por ahora, están por hacer otros en España grandes. Usted ve un estadio como el de Barcelona, 90, 95,000 personas, repleto. 2 estadios de eso, llenos de cadáveres. Es el ejército que vino contra Judá. ¿Qué fue lo que pasó? Grábese esto. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que cuando estamos frente a una angustia y usted puede extender una carta y decir, Señor, mira, esto pasó, esto sucedió, y está llorando delante de Dios en angustia, con temor, porque tenemos derecho a tener temor, tenemos fe y creemos. Ese Dios comienza a moverse en favor nuestro de esa manera. Ese es el Dios que servimos. Y no fue la primera vez ni la única que Dios lo hizo. Usted va al capítulo 20 de Segunda de Crónicas y encuentra que el rey Josafat le pasó exactamente lo mismo. Y vino una gran multitud contra él y estaba con gran angustia, todos con los niños en brazos llorando, no sabían qué hacer, iban a ser destruidos. Pero cuando comenzó Dios a mover su espíritu, se empezaron a matar unos con otros los enemigos. El otro día salió el rey Josafat y miró, pero habían puesto a cantar. Y cuando cantaban los salmistas, mientras que cantaban, un espíritu vino y hizo que el enemigo se mataran entre ellos. Escuche, ¿qué estamos necesitando como iglesia? ¿Que la gente se mate en la calle? No.
Si usted piensa esto, no sabe de qué espíritu es. ¿Estamos deseándole la muerte a alguien? No. ¿Qué queremos? ¿Ser librados de una angustia? Sí. ¿Es muy difícil lo que estamos pidiendo? Es muy difícil, no importa cuán difícil sea. El Señor es un rey extraordinario. Hace así y cambia la situación. Hace así, muere alguien, hace así, alguien vive, pero nosotros tenemos un Dios que es fiel. Escuche, es fiel. Siempre responde a las oraciones de sus siervos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Oh, bendito el nombre de Jesús! Grande, 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 grande es el Señor, grande. Sígale aplaudiendo, sígale aplaudiendo, sígale aplaudiendo, sígale aplaudiendo. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Dígale al Señor, nosotros confiamos en ti, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. En el capítulo 18, versículo 19, Rabsés le dijo al rey Ezequías, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Versículo 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová para destruirlos? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Qué palabras? ¿Qué dijo Isaías? Le dijo al rey, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído. Quiero decirte algo, hay cosas que hay en tu corazón, hay cosas que entraron por tus oídos, hay cosas que te hablaron. Hay cosas que ves cada día, quizás en tu casa, en tu familia, en la iglesia, no sé cómo. Hay situaciones que quieren intimidarte, porque eso es la estrategia mayor del diablo, causar desánimo, apagar nuestra fe. Y para eso el diablo necesita usar de palabras. Él usa de palabras destructivas. Entonces, luego dijo el Rabsacés, dijo, así dijo el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, no les haga confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No escuches a Ezequías, esto decía el diablo incesantemente. ¿Por qué decía esto el diablo incesantemente? Porque él sabe el poder que hay en una persona cuando confiamos en el Señor. ¿Lo sabe o no lo sabe? Quiero volver al libro de Efesios, si usted me acompaña, por favor. Comencé leyendo Efesios y dije, hoy vamos a ser edificados. Mire, si usted no es edificado hoy, si usted no sale con su fe por arriba de todo, por encima de todos los conflictos, dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Estoy en Efesios 1:19. ¿Cuál la extraordinaria, no cualquier cosa, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Dice, muy por encima de todo principado, ¿sí? Lo que operó en Cristo, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que si él es cabeza de la iglesia y él sometió todo bajo sus pies, déjeme decirle algo, se lo voy a explicar mejor si no lo entendió. Debajo de nuestros pies están todos los poderes, esto que dice acá, todo poder, autoridad, dominio, todo está debajo de los pies de la iglesia. ¿Lo sabía? Hoy usted tiene que ser edificado. Esto dice la Biblia. Si Cristo es mi cabeza y yo soy el cuerpo, debajo de mis pies está todo lo que Él sometió, lo cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una extraordinaria grandeza de poder en cada uno de nosotros que nos ha sido dado para eso, para que cuando pisemos, esos no se puedan mover más y nunca más puedan levantarse y sean avergonzados, como fue avergonzado el rey. Porque después de esto, el rey miró 185,000 de sus soldados, 185,000 muertos. Y él vuelve a su templo y se mete a adorar a su Dios. Vienen los hijos, lo atravesaron con la espada y lo mataron. Se terminó el rey. ¿Sabe a quién está sirviendo usted? ¿Ha entendido qué clase de Dios tenemos? ¿O viene a la iglesia el sábado para matar el tiempo? Bueno, un día como hoy no creo que nadie quiera matar el tiempo, ¿no? Venimos por fe con el frío que hace. Quiero decirle, el Dios que nosotros estamos sirviendo es un Dios tremendamente poderoso. Amén. ¿En quién hemos creído? Es mi pregunta. ¿Cuánto conocemos de nuestro Dios como Padre? ¿Cuánto nos falta conocer todavía?
comenzamos con un tiempo en la iglesia, ya le vamos a ir anunciando más adelante, tiempo de formación, de discipulado, formación y formar equipos. Les voy a decir por qué. Anoche había un grupito como de 20 y tanto, 25 jóvenes aquí que estuvieron, yo vine, no porque era joven, sino porque era el pastor, diciéndole a los chicos una palabrita que yo les dije que la había escuchado de un cantante en la televisión, cantante cristiano, que dijo, una decisión puede cambiar el destino de toda una generación. Una sola decisión de alguien que entienda lo espiritual, que entiende el llamado de Dios, puede cambiar el destino de toda una generación. Dios necesita uno que le crea, no miles, uno. Y Dios comienza a osar y a hacer con ese uno. Creo que eso fue por lo cual se abrió esta congregación. Y no me estoy alabando, Hablo con mucho temor de Dios. Creo que por eso se abrió esta congregación. Y por eso he sido tan golpeada y embestida tantas veces por el diablo. Pero déjeme decirle algo, Dios tuvo un propósito y lo va a cumplir. Mucho más allá de lo que el diablo quiera creer, quiera decir, quiere intimidarnos, quiere hacernos bajar la fuerza y el ánimo, porque la fuerza del Señor es nuestro gozo. El gozo es la fuerza del Señor. No pierdas el gozo, no pierdas el gozo. Entonces debemos hacer nuestras las palabras de la Biblia como parte de una cultura. Tenemos que aprender a vivir en éxito, entendiendo que por qué tengo que leer la palabra, por qué tengo que estar en la iglesia, por qué tengo que estar para adorar y venir a una reunión. Es que mi vida es solamente venir a una reunión. No, la importancia que tiene no la entiende el 85% de la gente que asiste a una iglesia. No lo entiende. Vuelvo a decir, la vez pasada me decía una hermana, Dios me dijo que no me congregue, que me quede acá. Yo no le dije nada por no ofenderla, pero entonces digo, wow, Dios dice en la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y ella le dijo, no vayas más. ¿Qué le pasó? Un espíritu de confusión ganó el corazón de mucha gente que todavía no sabe en quién ha creído ni qué es lo que Dios nos manda a hacer. Y está buscando ver quién es culpable de una cosa o de la otra. Dios no nos mandó a eso. Nos mandó a creer que sobre toda circunstancia no hay cosa difícil para Dios. Capítulo 18, versículo 14 de Génesis, se le presenta, hay una teofanía, una manifestación visible del Hijo de Dios con dos ángeles, van a hablar con Abraham por la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero cuando está hablando en el capítulo 18, versículo 14, le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Porque le está anunciando que su esposa tendrá un hijo y ella se rió, Sara se rió, claro. Si usted puede ver una imagen de los órganos de una mujer cuando está en edad de procrear y puede mirar los órganos de una mujer cuando tiene 90 años, va a ver que es como una pasa de uva. Como para que usted entienda, ¿no? Eso lo sabe un médico. Tendré deleite a la edad que tengo, dijo Sara, se rió. Entonces, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién la hizo? Jesucristo se la hace a Abraham. Al tiempo señalado vendré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. No lo entiendo. ¿Y cómo será? ¿Y qué irá a pasar? Déjeme decirle graciosamente lo que dijo un pastor que vino de Estados Unidos. Estaba predicando y nos dio mucha risa a mi esposa y a mí. Porque dijo, Dios le dio un viagrazo a Abraham, dice, y Sara tuvo un hijo. No sé si le dio un viagrazo ni qué pasó. Pero la tuvo que la tuvo. Le da risa, ríase, no hay problema si es para reírse. El pueblo de Dios en Egipto. ¿Qué pasó con las plagas? Mire, todos sabían de las plagas, porque cuando usted lee allí en Primera de Reyes, creo que Primera de Samuel, cuando es capturada el arca por los filisteos capturaron el arca y se la llevaron, tuvieron 7 semanas con ellos al arca. Se llenaron de tumores. Fueron invadidos por los ratones, no querían saber nada con el arca, se le pasaban de una ciudad a otra. ¡Ay, mándanos el arca de Dios acá! Nos va a pasar lo mismo que Egipto con las plagas. Ya sabían ellos, los filisteos, lo que Dios había hecho con este pueblo cuando salió de Egipto. Y estamos hablando de muchos años antes, porque 40 años estuvieron en el desierto y ya estaban en la tierra. O sea que el mundo sabía lo que Dios había hecho con las plagas y con la salida del pueblo de Dios en Egipto. El mundo se enteró que el pueblo salió y que su vestido y su calzado no se envejeció. El mundo y los pueblos de aquel tiempo, de aquella época, supieron que el Dios de Israel no era cualquier cosa, no era como los otros dioses. Y que el arca era un simbolismo de la presencia de Dios impresionante. Tuvieron que devolverla con tumores en oro para restituir lo que habían hecho, para restituir la culpa, y con ratones de oro, en su ignorancia, fueron asesorados por los brujos, los príncipes filisteos. Pero devolvieron el arca. Porque fue tremendo lo que les pasó cuando se robaron el arca. Oiga, no es cualquier cosa. El Dios de Israel es el Dios que tenemos hoy aquí presente en este lugar. Y más aún, se encarnó en Jesucristo.
Quitó el pecado de por medio. Hijo, que nosotros somos, volvemos a ser seres espirituales y que tenemos una autoridad en la voz y en el poder de la voz y no la sabemos usar. Seguimos actuando religiosamente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías ve que viene la invasión y va a ser tomada Israel, ya Dios le había dicho a él, pero el capítulo 32, versículo 17 en Jeremías, él ora porque Dios le manda que compre una heredad que era de un pariente de él. Manda que la compre cuando sabía que iban a tomar el pueblo. ¿Cómo voy a comprar esto cuando viene el enemigo y nos va a tomar la tierra? Pierdo la plata. Pero él dice, no hay nada que sea difícil para ti. En el 17, no hay nada que sea difícil para ti. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Dice en el versículo 27, 10 versículos más adelante, en el 32, 27, Dios le contesta, yo soy Dios todopoderoso. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando viene el ángel y le habla a María que iba a tener un hijo, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, dijo ella. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te dará sombra. Y le dijo, y el hijo que van a hacer de ti será llamado Santo. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Dígale al que está a su lado, ¿sabías que no hay nada imposible para Dios? ¿Sabías que cuando nosotros hablamos y pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hace? ¿Sabías o no sabías? Aquí hay gente que sin dinero ha comprado auto. Y acá pueden levantar la mano algunos, pues no pueden decir, amén, yo compré auto. Me llegó un auto y no tenía dinero y me llegó. Testificó gente que incluso que se han ido ahora. Que Dios les ha provisto de cosas y le habíamos profetizado que Dios le iba a proveer vehículos porque vivían lejos para que vinieran. Dios hace como quiere, cuando quiere, pero cuando le creemos. Porque si algo obra un milagro y algo hace un quiebre en tu vida y hay un cambio, una transformación, es cuando le creemos a Dios. El sábado pasado aquí hubo alguien que sintió llorar un bebé y que Dios le dijo, es la iglesia que están haciendo. Y de pronto tuvo el bebé en brazos. Dice, lo tuvo en mis brazos, pastor. Y estaba hablando de la iglesia. Yo le creo a Dios. Si Dios lo mostró es porque Dios quiere hacerlo y usted tiene que saberlo y tiene que orar y decir, gracias por lo que estás haciendo, yo quiero ser parte de este nacimiento, comenzamos una obra nueva, Dios va a hacer cosas extraordinarias, no es que Dios quiere que nos juntemos los sábados solamente llenemos el salón, no, mucho más todavía, hay tarea por completar, tenemos que recuperarse en una iglesia puerta, estamos en un año electoral, estamos en un año en que el diablo quiere callar nuestra boca y dice, ustedes no pueden orar más así, pero ya no tiene más nada que ver con el territorio, ustedes han quedado a la cola, no van a orar más. Y el diablo dice mentira, el diablo dice mentira, el diablo no le crean a lo que está diciendo el pastor, es un iluso, él habla de su emoción y estoy hablando y predicando conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Sí, nosotros necesitamos, mira, le voy a leer un texto y estoy terminando acá. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos. Escuche esto. Este es Efesios 3:20, pero es la Biblia textual. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder de lo que nos está energizando a nosotros, el poder que Dios ha depositado, que hemos leído en Efesios, te está energizando. ¿Sabe qué significa energizar, según el diccionario? Estimular o dar energía o fuerza a alguien que la perdió. Obrar con energía o vehemencia. Obrar con energía o vehemencia. Hoy tenemos que ser energizados en el poder que Dios ya nos dio. Tiene que despertarse en mí, tiene que despertarse, tiene que saber qué es lo que tengo, qué es lo que Dios me ha concedido y para qué me lo concedió. Es para que vayas los sábados nada más. No le escuches al pastor, mira, es un emocionalista, es un almático, no le creas. Hoy muchos de nosotros vamos a ser inyectados de poder con energía de parte de Dios. Y no se olvide esto, una decisión suya puede cambiar el destino no solo tuyo, sino de tus hijos, de tu familia y de toda una nación. Y lo que has soñado y esperado por muchos años y que no llega, así puede hacerlo Dios en un momento. ¿Cuántos creen esto? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Quiero que venga un teclado acá. Teclado solo. Que pienses en esta palabra. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Mas buscad primeramente, ¿qué? El gobierno de Dios.
Busca primeramente el gobierno de Dios. Pero, Señor, vos decís que vos y yo somos la misma cosa. Claro, por eso te he dado lo que te di, por eso naciste de nuevo. Por eso sos un espíritu en mí. Y el Espíritu Santo te ha dado una autoridad y un poder. Está escrito en Efesios. Lee todo Efesios. Mira lo que dice el libro. Créelo. No es solamente para aprender versículos de memoria y decirlos como lorito. Tiene peso en nuestra vida. Nosotros no somos como cualquier persona que vive en la calle ahí, que cruza en la calle al lado nuestro, en el centro. No somos. Porque hemos conocido a Jesucristo. Y hay una diferencia. Dios está en mí. Cada momento de mi vida, no cualquier instante, cada momento de mi vida. Cuando voy en el auto, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi casa, todos los días de la semana, todos los días del año, Dios está en mí. Él y yo somos una misma cosa. ¿Por qué te ha dado esto Dios? Porque te quiere ver así. ¡Ay, qué hombre de poder! No, tiene un propósito. Y con esta iglesia tiene un propósito. Escuche, se lo voy a decir así, sin ponerme colorado y sin por problema de que alguien me juzgue, que sea lo que sea. Cosas extraordinarias van a comenzar a pasar en tu vida, en esta iglesia, en tu familia, en tu economía. Cosas extraordinarias si le crees a Dios. Vas a ver a tus hijos rendidos a los pies, sirviendo a Dios. Vas a ver a los hijos adorando al Señor y diciendo, estoy aquí por la oración y el ruego de mis padres. Lo entendí, Dios me habló. Es algo sobrenatural que el Espíritu Santo va a hacer. Dios comienza a trabajar aceleradamente y poderosamente con nosotros. No te lo pierdas, no te lo pierdas. No es que somos más iglesia que otros. No es que somos mejor iglesia que otros. No, Dios tiene un propósito con cada iglesia, pero Dios quiere que se cumpla de esta iglesia. Entonces quiero que sepas esto. Los miércoles vamos a tomar tiempitos para estudiar la palabra como estamos haciendo, ver temas importantes. Vamos a trabajar formando equipo, vamos a discipular, que le dijimos a los jóvenes que vamos a hacer algo. Pero ellos, los jóvenes, el Señor nos dijo, son fuego que van a arder y van a ser los que van a llevar adelante la congregación. Ellos van a contagiar con el fuego la iglesia. Yo le creo a Dios. Nos dice cosas que son insólitas, son como inverosímiles. Señor, pero ¿y vos lo vas a hacer con los chicos? Sí, lo voy a hacer, dice el Señor. Y esta iglesia va a arder en fuego. Y Dios va a hacer maravillas. Cierra tus ojos. Quiero que medites un momento en estas palabras. No va a matar 185,000 el Señor como hizo con Ezequías. Ni va a matar miles como hizo cuando estaba Josafat. Pero lo hizo el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Otra vez abriré caminos en el mar y ríos en la soledad. El Señor tiene que hacerlo, Él no tiene problema, lo va a volver a hacer. Está esperando que vos le creas. Y que no te olvides que conciencia es aquello que el alma sabe, aquello que el alma conoce. Y en tu interior hay algo que te está diciendo, si está en la Biblia, así es. Aunque te cueste creerlo, si está escrito en la Biblia, así es y así va a ser. Eso es conciencia. Dios despierte conciencia de entendimiento que estamos sirviendo a un Dios tremendamente poderoso. Amén. Aunque no parezca, aunque lo que vemos no es lo que no es lo que esperamos o parezca, sin embargo Dios lo hace. Dios lo hace respetando nuestra fe. Dios lo hace respetando a los muchos o los pocos que se atreven a creer en el Señor, porque sabe que tienes dolor en tu alma. Sabe que muchos tienen oraciones con un gran interrogante, no han sido contestadas nunca. Muchos saben. Acá hay mucha gente que sabe que Dios tiene poder y están clamando, pero no han tenido respuesta hasta hoy sobre su clamor. Pero Dios lo hace. Me animo a decirte así, Dios lo hace. Esta palabra es para que hoy seas edificado y tu fe crezca un poquito más. Un poquito más. Y si te atreves, yo quiero energizarte en ese poder. Yo quiero que ustedes oren por mí y me energicen. Podemos pasar aquí adelante y decirle, Señor, como pueblo, hoy buscamos ser energizados en tu poder. Que el desánimo, que las pocas fuerzas, que la intimidación que el diablo ha traído siempre.